Vamos a hablar sobre las películas Estudiante de Praga y El Joker. Pero además de eso, vamos a hablar un poco sobre la relación que tiene la maldad con estas películas. ¿Será que aprendemos a controlarlo? ¿Tú qué opinas de esto, William? Bueno, sí, yo creo que el tema mm, pues de la maldad, hay gente que dice o hay personas que dicen que sí, la maldad es un tema que viene intrínseco en nosotros. Creo que en algún momento hablábamos eh, como algunos filósofos o algunas otras personas hablaban de que somos malos por naturaleza y como que por medio de la sociedad nos vamos como ajustando a eso. O también que otros dicen no, que somos al contrario, somos buenos y la sociedad es la que nos corrompe. Pero creo que podemos debatir eso un poquito ahora, ir hablando un poco. En pantalla tenemos eh, a la película de Joker, que fue la primera que analizamos, ¿no? Donde tenemos que en la película me llamó la atención el tema de que él es una persona llena de problemas, pero parece que también son problemas causados por la sociedad, ¿no? Un poco problemas que el sistema de salud, el sistema familiar, el sistema político, el sistema económico, todo lo ha ido arrinconando, llevarlo a algo que no quiere ser, ¿no? Em, era un poco lo que hablábamos, ¿no? No sé, tú qué pienses, Laura, no sé, ¿cómo lo ves? Ujú. Sí, yo creo que me conecto un poco con la idea de lo que tú decías, sobre todo porque en ambas películas, pero ahorita que tú lo mencionabas, en la película del Joker, pues muestra también cómo el tipo de sociedad pues envuelve a las personas de una comunidad, ¿no? Y esto también determina en gran medida pues cuál será la respuesta de cada sujeto, ¿sí? Frente a las diferentes situaciones que atraviesan en la sociedad, como también, no sé, como yo creo que ciertos determinantes ambientales pueden llegar a afectar la vida o situaciones de una persona y las posibilidades que estos tengan, también teniendo en cuenta un poco los recursos que tengan esto, de optar por las decisiones que tomen, es decir, en un camino, por así decirlo, entre comillas, del bien o del mal, o cómo incluso estos determinantes ambientales los llevan a contemplar como única opción, pues corromper de una u otra manera, por así decirlo, como el sistema de valores y de creencias y destruir como esa moral o esa ética, ¿sí? Em, y llevarlos a tener como conductas que están catalogadas como malas o como no aceptadas. Sí, Ujú, sí, y me hace pensar un poco el tema de que en las películas de superhéroes, casi siempre Ujú, el tema es que los superhéroes, el mismo superhéroe crea al villano, ¿no? Entonces, ya sea por la negligencia del superhéroe, ya sea porque el superhéroe salvó a mucha gente y dejó de salvar a una persona, y esa persona que no salvó se convirtió en el villano. ujú, Y entonces, a veces el tema de hacer buenas acciones, a veces el tema de tratar de salvar la imagen de algunos, del hecho de, no sé, igual todas las decisiones que nosotros tomamos, toda decisión a favor de algo también es en contra de algo. Y a veces ese estar en contra de algo, pues va a afectar a algunos, familiares, total. amigos. No sé, María Andrea, si tú has sentido esa situación, que te has visto afectada por la decisión de alguien más. sí, claro, completamente. Hay momentos en que de pronto las personas no son muy conscientes, pero sí le hacen a uno algún tipo de daño. Por ejemplo, bueno, pero uno pensaría que es algo como que está por fuera y pues algo que estaba leyendo es que, por ejemplo, para Maquiavelo, digamos, la maldad es como está inherente, está dentro de nosotros y él dice que aunque podamos ocultarla por momentos, esta maldad surge cuando tenemos la oportunidad de lograr lo que queremos. O sea, dice que cuando Ujú, existe conexión entre el egoísmo, la voluntad y el placer, o sea, cuando se juntan esas tres, las personas sacan la maldad con cualquier persona que se interponga en conseguir los deseos. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco.
que para Maquiavelo el ser humano tiene una inclinación hacia el egoísmo y el interés propio. Entonces, por eso es importante que haya normas y leyes. Para Maquiavelo dice que si no hay leyes, entonces la gente podría hacer lo que quisiera por conseguir lo que quiere. Ah, bueno, pues sí, Ujú, claro, porque digamos que ahí sale la frase de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, ¿no? ujú. Es muy maquiavélico el tema de qué queremos lograr y con qué, o sea, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué tan inescrupulosos somos en esa tarea. Y ibas a Sí. decir algo, sí. Ujú. Y en esto que decía María Andrea, yo también lo conecto un poco como este tema de las normas y leyes, incluso el que hayan normas y leyes también llevan a que puedan aflorar este tema de la maldad y de la corrupción moral, porque las mismas sociedades en las que se permiten que hayan injusticia, en la que no se cumplan las normas, en que haya esta desigualdad, pues hay un aumento como de este vandalismo, de estas acciones como corruptas o no correctas, ¿sí? Y pues muchas veces en la posición en que se encuentran como esas personas de injusticia y desigualdad que te lleva como al límite, pues como también una frase que se escucha mucho es, pues cuando no tienes nada que perder, pues no tienes como ningún valor para la sociedad en la que te desenvuelves, pues es muy fácil caer como en este proceso de corrupción moral, ¿cierto? En donde uno pueda realizarse como desde el delito y los daños a otros, ¿no? Ujú. Claro, y en ese sentido el gobierno se convierte en cómplice, ¿no? Ajá, total. Y Sí. mira, digamos, en una escena del Joker, dice, el Joker aparece diciendo, ¿qué es lo que obtienes cuando cruzas un enfermo mental con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? No hay empatía, nadie se pone en los lugares, en los zapatos del otro. Ujú. ¿Está bien o está mal? Entonces, esta pregunta nos pone a pensar mucho la falta de conciencia o no sé si como del gobierno o de las sociedades de estar más pendiente de personas que son diferentes o que necesitan más ayuda que otras. Sí. Claro, y que en la Mm. misma película hay una frase que dice, el mayor chiste es esperar que un enfermo mental actúe como una persona normal, o sea, Ujú. ignorando todas sus limitaciones, sus dificultades, sus variedades, todo el tema propio de cada persona, sino más la gente que, entre comillas, es normal, que no tiene un trastorno, no tiene una dificultad tan grave, tiene sus líos importantes y tiene sus necesidades y no puede ser igual que otros, ¿no? Entonces ya lo decías tú hace un rato, pues que hablabas de Kant, perdón, de Maquiavelo. Maquiavelo. Sí, Ujú. en las lecturas que teníamos pues para esta clase, que era el mal, una cuestión de perspectiva, Ujú, también señalan un poco a Kant, señalan un poco a Maquiavelo, señalan a Rousseau, señalan a varios autores y hablan un poco que la maldad también pareciera que es algo innato, algo que nace con la razón misma y vuelve a ser un tema de decisiones humanas, ¿no? De que el ser humano eh, tiene conductas malvadas. Es como cuando uno dice que un león cuando caza su comida en realidad es malo o es un instinto, aunque acabó con la vida de otro ser, lo hizo con un instinto malvado. Entonces es como la metáfora que nos lleva un poco este Rodríguez y es también lo que pasa en la serie, ¿no? Él en ujú. realidad era malo, estaba defendiendo sus derechos, estaba imponiendo una justicia social, una justicia de salud, no sé, es lo que dices tú, María Andrés, es esa pregunta que nos queda en el aire, ¿qué hacemos con todo eso? Y, por ejemplo, en la película del estudiante de Praga, también, o sea, como que lo que tú decías del fin justifica los medios, o sea, Sí, porque él quería ser millonario y tener todo el poder, y entonces, tanto fue así que le vendió el alma como al diablo, o sea, sin pensar en las consecuencias que tendría, simplemente quería fijarse un objetivo que era estar bien y no pensar en los demás. Entonces, sí, eso también nos lleva a pensar, o sea, cómo la sociedad de pronto en su mundo estaba correcto hacerlo, pero, pero para otras personas o para alguien que los vea
dentro de otra sociedad diferente, otro tipo de creencias, pues es algo como ilógico, porque uno se preguntaría por qué hizo eso, ¿cierto? Claro, y además porque si sigue uno hablando como de la sociedad y la culpa es de la sociedad, le quitamos la responsabilidad de cada persona de sus decisiones, porque Ujú, está bien que todos hemos crecido por ejemplo, acá en Colombia, ¿no? Con una desigualdad social, con una desigualdad económica, con un sistema de transporte mediocre, malo, con un sistema político que oprime, que no apoya, con toda la corrupción y todo lo que esto trae, ¿no? Pero más allá de eso es qué responsabilidad tengo yo en relación a mis decisiones, que era también volviendo un poco a la lectura, que era Ujú. ya sea que nosotros hagamos, dejemos de hacer, si consideramos esto como malo, qué ideas tenemos alrededor de esto. Entonces, van apareciendo muchas cosas que sí, hay una responsabilidad social, pero también la responsabilidad que tengo yo como individuo, cuáles son como esos valores y principios que tengo. Si yo soy consciente de que esta acción que estoy haciendo o que voy a hacer le va a causar daño a otra persona, o si ese daño que voy a causar es, es, es inevitable, eh, pues cómo yo evalúo esas acciones, ¿no? ¿Cómo es ese desarrollo moral eh, que hablaba tal vez Colbert también en algún momento, ¿no? ¿En qué momento reconozco cuál es lo que realmente eh, es necesario por un bien común, por un bien superior, por una justicia o simplemente por hacerlo, como si fuera un tema más adolescente de control de impulsos, ¿no? De satisfacer impulsos. Y en ese sentido volvemos a la pregunta original de si estamos controlando esa maldad o estamos naciendo malos, ¿no? Ujú. Y, y también un poco como, no sé, como yo lo veo también como el mal eh, no es como algo inherente, ¿cierto? A nosotros, sino también como a cierto grado de dolor o de sufrimiento que va causando las diferentes situaciones y experiencias, ¿sí? Más allá como de una postura moral, es más como este dolor existencial que van generando pues estas desigualdades, estas injusticias que mencionábamos y como, por así decirlo, un dolor, una angustia más inherente o ligada como a las experiencias que de una postura moral, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, cuando el Joker se enteró de todo lo que su pasado, o sea, él pensando que toda su vida había sido de pronto porque él era de esa forma y no había nada externo, pues lo veo así, como que no había nada externo que lo hubiera hecho ser de esa forma, o sea, y que Ujú. actuara y tuviera su síndrome. Luego se enteró que era por alguien externo y que le había hecho mucho daño. Entonces, ahí fue también el momento en el que él se rompió y empezó como a ser realmente una persona mala. O sea, al pero ver que la misma sociedad que tenía que cuidarlo, su mamá o la gente que estaba a su cuidado en ese momento, no le haya brindado esa protección que él necesitaba, ¿sí? y Ni es mucho Sí, menos, digamos, sí, de adulto, do él también como, como ayuda. esa, como esa, un poco esa frustración de no haber podido recibir todo eso que en algún momento él daba, ¿no? Como esa búsqueda en un sistema no sé, de valores e ideas, y que él pues no se lo dieron y se opone como a todo a lo que él era en cierto momento. ujú, Ujú. ujú. Sí, y es complejo porque ese darse cuenta de algo es muy particular, porque la gente puede cambiar de un momento a otro con algo o sea, el enterarse de las cosas creo que no cambia mucho lo que se está viendo. Entonces, pongo el ejemplo de el hijo que se enteró que era adoptado Ujú, y tuvo una vida feliz, tuvo buen colegio, tuvo buenas cosas, tuvo amor en su familia, en su hogar. Y en el momento en que se entera que es adoptado, es como si se rompiera algo, como decía María Andrea, como que se rompe algo, empieza el tema de contestar, de agredir, de sentirse no querido, de no querer, y tal vez el hecho de que se entere no tendría por qué generar cambios significativos en todo lo que está pasando, en toda la dinámica familiar y demás. Pero sí, hay un quiebre ahí que no saben manejar.
Es como si hubieran esperado siempre que hubiese habido un quiebre para utilizarlo, ¿no? Para sacar toda esa rabia o cualquier cosa, y cualquier excusa era suficiente para salir, que es como la imagen que está proyectada en este momento en la pantalla, ¿no? Del Joker riéndose y con las tres personas que lo molestan, lo molestan, lo Ujú. molestan, y hasta que lo rompen, ¿no? Hasta que lo detonan y él, pues, les dispara, ¿no? Ahí hay una ruptura, está el tema de que empieza a bailar cuando él se reconcilia con esa ruptura, porque parecía que siempre estuvo esperando esa excusa para decir, vea, sí, yo estoy roto. Es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Como que Ajá. siempre fui malo, necesitaba sacar mi maldad y ese fue el momento. Entonces soy la víctima, cuando en realidad hubo mucha responsabilidad. No sé, yo lo siento un poco así, no sé qué opinan ustedes. Sí, claro que sí. O sea, uno a veces de pronto se pone como el de la víctima, la vida me trató mal, entonces yo también voy a devolver esa maldad o algo así a los demás. Pero en realidad está haciendo uno, o sea, muy inconsciente porque, o sea, no puede uno simplemente echarle la culpa a los demás cuando uno es también dueño de sus actos y de reconocerse a sí mismo como sí, que tuve pues nací en una situación difícil o mis padres, no sé, actuaron de mala forma, por lo menos yo, pero, pero ser un poco más conscientes de a quién le estoy haciendo daño y si esa persona, no sé, o sea, no merece que yo actúe de esa forma, como para remediar mis culpas o algo así, alguien externo que no tiene como la culpa de lo que me haya Claro, pasado. claro, yo creo que tampoco se trata de desconocer el sufrimiento que uno haya tenido, ¿no? Como de ignorarlo ya porque sí y pasarlo por alto, ¿no? Yo creo que, porque es lo que pasa a veces, que se romantiza el sufrimiento y esta persona puede con todo. Exacto. Y entonces ahí, por eso decía yo, un tema de responsabilidad, de que sí, yo sufrí y yo qué hago con ese sufrimiento, ¿no? ¿Cómo lo convierto? ¿Qué hago con eso? Sí, Sí, como también, como él, frente a lo que tú decías de la profecía autocumplida, pues como él también se identifica como que con el propósito de su vida desde la violencia, ¿no? Y cómo justifica de una u otra manera con todas estas situaciones em, traumáticas que ha vivido, ¿cierto? Mm, pues lo llevan como a este camino y de ser una forma de justificar, ¿cierto? Sus actos violentos, sobre todo porque como, o sea, puede sonar terrible, pero para él de una u otra manera, como el tema de asesinar, pues era terapéutico, ¿no? Como que él en esos momentos le encuentra como un sentido a la vida y de una otra manera como pues mata para no hacerse daño o hiere para no hacerse daño a él y de esta manera como que le encuentra un propósito, un sentido a las cosas, ¿no? ujú, Claro, y o sí, es muy fuerte lo que dices, ¿no? O sea, cómo eso se convierte en algo terapéutico. Actualmente hay unos lugares que son, yo he querido ir honestamente aquí como un, en favor del Joker. Son unos lugares en donde uno va y rompe cosas, o sea, como que uno paga una entrada, hay televisores viejos, botellas, espejos, vidrios, una cantidad de cosas que uno puede romper con un bat de béisbol, así descargando toda la ira, sacando todo ese odio, ese resentimiento contra esos objetos, ¿no? Entonces es curioso porque la violencia se convirtió también en algo terapéutico, ¿no? En un Ujú. dispositivo, pues, de disipar eso. Em, parece como si no encontraran otra forma de como expresarse o de sacar lo que tienen adentro, ¿no? Sino con la violencia, golpeando cosas o matando gente. Sí, No. como Ujú. incluso a través como de esta forma violenta, eh, hay una forma en la que él deja salir como estos impulsos de violencia y esta es como la forma en que él encuentra de sanar o de resarcir un poco ese dolor que está sintiendo.
a través Ujú. de esta forma violenta. Claro, es un poco lo que vive él en este momento de la terapia, ¿no? Que es lo que está en la imagen en la Ujú, pantalla ahorita. Y esa terapia donde él supuestamente iba a ser su lugar seguro, supuestamente el lugar donde iba a expresar de una manera distinta. Entonces ya ahí nos ubica a nosotros como terapeutas clínicos, sistémicos, en qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso? ¿Cómo vamos no quiero llamarlo controlar, porque yo creo que uno no controla, pero sí a que la gente se dé cuenta que hay otras alternativas distintas a la violencia, ¿no? ujú, total. Y es un poco también como a la reflexión final que nos lleva em, la película de El estudiante de Praga, ¿no? Como pues igual al final como la violencia y estos sentimientos como de odio, soledad, muerte, pues nos llevan incluso a este tema de pues llevar a matarnos a nosotros mismos o incluso Ajá. a la destrucción de nosotros mismos, que creo que es un poco la metáfora también que nos muestra la película al final, como todos estos sentimientos y esta obsesión que él tiene al final, de más allá de ser un hombre rico, importante, y cómo esto se vuelve una obsesión y este doble como que se encamina hacia el delirio de persecución y paranoia, pues llevan a destruirnos a nosotros mismos. Muy loco. Yo quiero ir cerrando con una idea que tienes tú y me parece muy chévere. Tú dices que es el matarnos, ir matándonos, ¿no? Ujú, Y entonces ahora con los adolescentes se ve el tema de las autolesiones, ¿no? Pero parece que sí, ahora cualquier cosa es una autolesión, ¿no? Cualquier acto que nosotros estemos haciendo, enamorarnos, iniciar un nuevo trabajo, iniciar un nuevo proyecto, nos lesiona, ¿no? Como que nos lastima y es un poco ir luchando contra el ser y el no ser, ¿no? Qué loco eso que tú traes aquí, con lo que yo creo que yo voy a ir cerrando, yo voy dando esta despedida por este lado. este Sí, espacio reflexivo un poco. no, sin Sí, sí, duda sí. esas películas fueron bastante para reflexionar porque estaban muy interesantes. Chévere. Hablar Entonces, Bueno, sobre la sociedad, sobre cómo una persona se construye desde que nace, cómo, cómo puede ir evolucionando o cómo algunas actitudes hacen que la vida ya no sea la misma o que nos mm, volvamos personas malas. Entonces es muy ujú. interesante, me gustó mucho esas películas. sí, 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 sí. El tema es bien interesante. Sí, yo creo que hay una construcción lineal entre el tema de maldad, sociedad, justicia y también como es algo inherente al ser humano y como lo decíamos al principio, pues como es esto que no se puede terminar en cierto punto, sino las acciones y las situaciones que atraviesa cada uno son lo que nos llevan a determinar si en algún momento hemos sido buenos o malos o si somos malos, porque creo que no hay como una maldad o una em, heroísmo absoluto, por así decirlo, Ujú. sino que es según las diferentes situaciones de la vida y los recursos que tenga cada uno frente a lo que haya construido a lo largo de su desarrollo también. Y es un poco la pregunta con la que habríamos, ¿no? Si uno nace malo o uno no, o la sociedad lo vuelve malo y uno, o si uno nace malo y controla esa maldad, o la sociedad lo vuelve malo. Ujú. Y es lo que tú dices, o sea, uno no es completamente malo, no es completamente heroico y, y, y depende tanto de la sociedad como de la responsabilidad de uno. Entonces, no sé, ¿qué más? ¿Qué más? Muchas gracias, chicas. No, Me gracias a encantó este ustedes espacio, estuvo divertido. Filosofamos, yo creo que nos quedó haciendo falta tiempo para todo lo que hay por que poder debatir. reflexionar más, sí, sobre estas películas que tienen tanto, tanto tema para debatir. Sí, 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 lo sí. ponen a pensar muchísimo, pero mil gracias de verdad. Gracias, Bueno, chicas. muchas gracias, que estén bien. Que estén Gracias. bien. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.